Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a su clase general de redil de la semana. Vamos a continuar en esta noche con el tema Fuimos creados para ser como Cristo. Pero antes que entremos en materia del tema, quiero que me acompañen con una actitud de oración. Vamos a entregar la clase al Señor. Amado Padre, amado Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, escuchar un mensaje más de ti, conocer más de ti y a la vez, Señor, ahondar más en parecernos más a ti, Señor. Permítenos, Señor, ser siempre dóciles al Espíritu Santo. Permítenos dejarnos guiar siempre por Él, que Él sea la luz en medio de cualquier oscuridad que podamos estar pasando en este momento, Señor. Tú, Mamita María, te damos infinitas gracias porque intercedes por nosotros en cada momento por nuestras necesidades. Solo te prometemos, Madre Santa, que vamos a esforzarnos cada día por hacer más la voluntad de tu Hijo. Amado, ¿qué es lo que a ti te agrada? Permítenos que el Espíritu Santo nos guíe en este mensaje, que sea Él el que hable a través de mi voz, de mis labios, y que este mensaje pueda caer en tierra fértil para que pueda dar abundante fruto en nuestras vidas. Antes de entrar en el tema, quisiera contarles un relato. Fíjense que le sucedió a un jovencito adolescente que gozaba y tenía un defecto que era muy mal carácter. Entonces él llegaba cada vez enojado a su casa y ese día llegó casi neurótico. Su papá, atento a todo esto, lo llamó y le pidió que empezaran a platicar. Y él le dijo: hijo, ¿qué te pasa? La verdad es, papá, le digo que ya no aguanto. Tuve problemas otra vez con mis amigos en el colegio, problemas con fulano, con sutano, y ya no aguanto. Estoy a punto de estallar. Vino el padre y lo llevó hacia donde tenía una caja con clavos y le dijo: cada vez que tú pierdas la calma, que pierdas y que estés enojado, que estés fuera de control con tu carácter, vas a clavar desde ahora un clavo en esta puerta, una puerta de madera. Y el muchacho sí lo hizo y empezó a clavar. Y el primer día clavó 37 clavos, otro día 20. Fue bajando y el papá le dijo: cuando ya no claves ninguno de todos estos clavos, entonces ven a platicar conmigo nuevamente. Pasaron muchos días hasta que el muchacho se acercó al papá y le dijo: hoy, este día, no clavé ningún clavo en la puerta. Ajá, le dijo, vamos a revisar. Se fueron donde estaba la puerta y le dijo: ahora vas a hacer otro ejercicio. Vas a ir quitando cada clavo por cada vez que controles tu carácter. Por cada vez que lo controles vas a ir quitando un clavo. Y empezó el muchacho con esa tarea también de ahí en adelante. Después de varios días se acercó al papá nuevamente y le dijo: papá, ahora te quiero decir que ya terminé de quitar el último clavo de esto. Ajá, le dijo, vamos a ver, revisemos la puerta. ¿Ves cómo ha quedado la puerta?, le dijo al muchacho. Sí, papá, toda llena de agujeros. Esos son los agujeros que provocamos cada quien de nosotros cuando perdemos la calma, cuando nos enojamos, cuando nos salimos de control con nuestro carácter. No solo abrimos agujeros en nuestro corazón, sino en los corazones de la gente que nos rodea, principalmente nuestra familia. Entonces, ¿qué tengo que hacer, papá?, le dijo. Ven, le dijo, hay una solución. Esa puerta tal vez ya no vuelva a quedar igual, pero sí podemos arreglar tu carácter de alguna sola manera. Es con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar para que Dios te ayude a moldear ese carácter, que te ayude a moldear. Eso sí, solo te pido una condición, que seas desde este momento humilde, para que de esa manera Dios va a poder orar en ti y moldearte tu carácter, hacerte una nueva criatura y dejarte en paz tu corazón. Y a la vez, le dijo, van a llegar frutos del Espíritu Santo a tu vida y a tu corazón, de la paciencia, para tener más paciencia con la gente, con todo lo que te sucede en la vida, y tener dominio propio,
para que no entres en impulsos que te lleven a provocar agujeros en tu corazón y en la gente que te rodea. Ahora, mis hermanos, como les decía al principio, vamos a seguir con el tema Fuimos creados para ser como Cristo. Y es importante que nos preguntemos, ¿qué significa ser un hijo de Dios? Es que nuestra meta principal como hijos de Dios, ¿cuál tiene que ser? Parecernos cada vez más a Jesucristo, al Hijo de Dios. Parecernos más en su carácter. Entonces, ¿qué significa esto? Que para lograr este objetivo, nosotros tenemos que transformar día con día nuestro carácter. Hemos visto en el relato inicial exactamente lo difícil y lo problemático y todos los problemas que acarrea un mal carácter. Este es un proceso lento, mis hermanos, no es fácil. En clases anteriores se nos dijo bien claro de que solos era una tarea imposible. Solo lo podemos llevar a cabo si nosotros nos dejamos ayudar por el Espíritu Santo de Dios. De esa manera lo podemos hacer. Pero hay 3 cosas bien importantes que intervienen en todo este proceso de transformación del carácter. Y de lo cual el Espíritu Santo se va a valer para ayudarnos a nosotros en esta transformación, en este proceso. La primero es la palabra de Dios. Segundo, las pruebas. Y tercero, las tentaciones. En esta clase solo vamos a abordar la primera parte, la palabra de Dios. En la siguiente clase tocaremos los otros 2 puntos. Es importante que en este momento tú reflexiones hacia adentro y veas en tu corazón, en forma muy sincera, delante de Dios, cómo está tu carácter en este momento. En este momento en que estamos viviendo una época de tribulaciones fuertes, grandes, de pandemia de salud, donde el miedo, preocupaciones están a la orden del día, y que te preguntes cómo ha estado tu carácter. ¿Desanimado? ¿Deprimido? ¿Preocupado? ¿Neurótico tal vez? ¿Fuera de control completamente con tu carácter? ¿Haciendo agujeros tal vez con la gente que te rodea, como le sucedía a este muchacho del relato? Es importante que te preguntes cómo ha estado. Yo solo te puedo decir una cosa, que si tu carácter en estos días, en estos últimos meses, ha sido un carácter descontrolado, has estado en desánimo, han entrado dudas a tu corazón, preocupaciones es lo que ahora está en el centro de tu corazón, es porque has pasado más tiempo, todo este tiempo que has tenido en cuarentena tal vez, o has pasado tiempo mucho libre, más tiempo cerca del mundo y más lejos de Dios. Has tenido más tiempo de estar escuchando al mundo en lugar de escuchar a Dios. ¿Escuchar qué? La palabra de Dios. Y la ayuda, el Espíritu Santo se va a ayudar de esto, principalmente en la primera parte, para transformar nuestro carácter. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de preguntarnos qué hemos estado haciendo en todo esto en estos meses. ¿Hemos estado escuchando la palabra de Dios o hemos estado escuchando al mundo? Tú antes, tal vez, a mí me pasaba, yo me quejaba de que no me quedaba tiempo de leer palabra de Dios por el trabajo, por el afán del día a día, y apenas pues el tiempo que teníamos solo para ir a las actividades de la comunidad. Mucho menos de hacer un rosario diario, mucho menos tampoco de poder oír una misa diaria. ¿En qué he estado empleando tu tiempo? Por eso tu carácter a lo mejor se encuentra en estos momentos como está. Porque ahora que tienes todo el tiempo del mundo, que antes no lo teníamos, no lo hemos dedicado para estar cerca de Dios, sino que más cerca del mundo. Veamos lo que dice la palabra de Dios. En San Juan 8, 31, 32. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Oigan bien claro lo que dice más importante en esta palabra que acabamos de leer. Dice, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea que la verdad, mis hermanos, nos transforma nuestro carácter. Pero ¿cuál verdad? La verdad absoluta, que es Jesucristo. Él mismo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la verdad que tiene que estar presente en nuestras vidas. Mire,
El crecimiento espiritual está medido y es un proceso cuya medida es reemplazar las mentiras por la verdad de Cristo. O sea, en otras palabras, si tú quieres saber cómo está tu crecimiento espiritual día con día, ve cuántas mentiras has reemplazado y las has sustituido por la verdad de Cristo. Ese es el proceso que nos va a medir. O sea, que todos los días tenemos que revisar nuestro testimonio para ver si nuestro carácter se está transformando y se está pareciendo más al carácter de Jesucristo. La palabra de Dios es bien clara y nos dice que solo eso nos va a hacer libres. Veamos lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Vean, tenemos que llevar una vida de rectitud, porque Dios dice, capacita al hombre para que esté preparado para hacer toda clase de bien. Eso va a transformar nuestro carácter y lo va a ir haciendo cada vez parecido al carácter de Jesucristo. Que cada vez evitemos no solo el mal, sino que tratemos de hacer el bien todos los días. Es que, mis hermanos, la palabra de Dios es diferente a cualquier palabra del mundo. Usted y yo lo hemos saboreado, lo hemos entendido. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios hace que todo cambie en nuestra vida, se transforme. Es la única que puede transformar nuestra vida y la que puede moldear el carácter. Ahora bien, tú me preguntarás, o te preguntarás a ti mismo, esto no es fácil, lo dijimos desde un principio. Solo es si te dejas ayudar por el Espíritu Santo. O sea, que en otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que somos nosotros los que nos vamos a encargar con nuestra humildad, siendo humildes, dejándonos moldear por el Espíritu Santo para que nuestro carácter vaya cambiando para bien todos los días. Es un proceso lento, sí, pero de ti y de mí va a depender la velocidad con que esa transformación y ese proceso va a caminar. Si tú pones tu soberbia, tu orgullo ante la docilidad del Espíritu Santo o a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? No vas a avanzar. Y en eso debe consistir nuestro proceso, el proceso de reemplazar las mentiras por la verdad de Jesucristo. Debemos en todo momento revisar el día a día. Usted haga un censo todos los días en su vida espiritual y va a ver si creció o no creció ese día espiritualmente. De usted depende cuánto se dejó moldear. Mire, la palabra de Dios es tan diferente. ¿Por qué? La palabra de Dios genera vida, es la que nos da vida. Produce cambios, es la única que nos va a producir cambios verdaderos en nuestro corazón. Oiga esto tan importante, asusta al diablo. Cuando usted empieza a leer la palabra de Dios y la empieza a meditar, usted empieza en ese momento, por muy fuerte que sea la influencia del enemigo, se va, huye. Realiza milagros, solo a través de la palabra de Dios podemos nosotros ver y ser testigos de los milagros del pasado del Señor y realmente dando cuenta de que los milagros son actuales, que no han terminado y siguen sucediendo en nuestras vidas. Sana las heridas. Hay heridas que tal vez en nuestro corazón todavía no han sanado y ha costado. La palabra de Dios sabe cómo nos va a sanar en la medida que nosotros le ayudemos. Edifica el carácter, ya lo dijimos, nos va a transformar el carácter, transforma las circunstancias. Aquello que lo vemos oscuro en este momento, lo podemos ver claro a la luz de Cristo. Imparte alegría. Siempre nos dicen la palabra de Dios, como nos dicen muchas citas, manténganse siempre contentos. Alégrense, alégrense. Supera la adversidad. Se nos dice en la palabra de Dios, volarán como las águilas. Dejad a mí todas las cargas, dice el Señor, porque estoy arriba de cualquier circunstancia. Derrota la tentación, nos ayuda a vencer, nos hace fuertes ante la tentación, porque estamos cimentados sobre la roca que es Jesucristo. Infunde esperanza,
siempre nos va a dar esperanza y nos va a ayudar a nosotros también a infundir esperanza a los demás. Si nosotros nos llenamos de esperanza con la palabra de Dios, se modifica nuestro carácter, se transforma y podemos modificar el carácter de muchas personas que están a nuestro alrededor. Libera poder, es el poder de Dios que nos encontramos ahí, de todas las maravillas que puede hacer el Señor. Limpia nuestras mentes de todo pensamiento negativo que ahora puede estar en esta época llegando a nuestras mentes, nuestros corazones, que qué va a pasar, qué pasará en el futuro, qué va a pasar con nuestros hijos, qué va a pasar con el trabajo. Limpia nuestra mente, que la llena de la mente de Jesucristo, se nos pone en nuestra mente para quitarnos cualquier preocupación y pensar solo positivamente. Hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. ¿De qué le preocupa a usted con el futuro? Jesucristo nos dice también en su palabra, vive el día a día conmigo, yo soy el eterno presente. Eso es lo que te tiene que preocupar nada más. Vivir el día a día leyendo la palabra de Dios para que tu carácter sea transformado cada vez. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra de Dios tenemos que considerarla tan importante en nosotros como ese alimento diario físico que tú tienes. Debe ser la prioridad 1 en tu vida y en la mía. Tiene que ser la prioridad 1 en nuestras vidas, mis hermanos. No hay otro que nos va realmente a ayudar a salir adelante, a que en esta situación que estamos viviendo podamos salir y ver la luz en medio de cualquier oscuridad. Decía San Juan en la cita que leímos anteriormente, que solo la verdad de Él nos va a transformar y solo la verdad nos va a hacer libre. Entonces tú dices esa verdad, ¿cómo llegará a nuestras vidas? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer realmente yo para que la verdad de Cristo llegue a mi vida y me transforme mi corazón, transforme mi carácter y lo haga cada vez más parecido al de Él? En primer lugar, tú tienes que aceptar la autoridad de la palabra de Dios en tu vida. O sea, ser la única brújula que te debe guiar y que te lleva a un destino seguro. Es el consejo que te hace nada más, es que debes de escuchar para tomar esas decisiones correctas en tu vida. Es realmente la única que te puede transformar y la única que te puede ver realmente, que evaluar la situación que estás enfrentando en ese momento. Miren, muchas veces nosotros cometemos y tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Definitivamente, a veces nos dejamos guiar y escuchamos más al mundo que a la palabra de Dios. Y nos ha pasado muchas veces y hemos tomado por eso decisiones incorrectas. A veces nos dejamos guiar por la cultura. Factores como la cultura que dicen, bueno, todos lo hacen, yo lo voy a hacer. Y tal vez es algo que Dios te está diciendo que no lo hagas. En la palabra de Dios te lo está diciendo bien claro. O nos dejamos guiar por las tradiciones. Porque todo el mundo así se ha hecho a través de todas las épocas. Yo lo voy a seguir haciendo, aunque sabes que Dios te está diciendo que no está bien eso. Nos dejamos guiar por la lógica del mundo, encima de la lógica de Dios. La razón, a razonar la palabra de Dios. La palabra de Dios no se razona, mi hermano. La lógica de Dios está encima y va contraria a la lógica del mundo. Por último, nos podemos guiar por emociones, por sentimientos. Y decir, bueno, no, es que yo siento que esto no debe ser así. Estos 4 factores nos van a hacer tomar siempre decisiones incorrectas. Solo la palabra de Dios nos va a llevar y nos va a guiar para que podamos tomar la decisión adecuada en los momentos de nuestra vida. Es importante que te preguntes en este momento, mi hermano, ¿a qué le has estado dando la autoridad todo este tiempo? Principalmente estos últimos meses. ¿A qué le has estado dando la autoridad? ¿A los noticieros? ¿A las redes sociales? ¿A los corrillos? ¿A lo que dice el vecino? ¿Lo que dicen si estás yendo al trabajo? ¿O con la gente que más o menos te relacionas? Y te llenas tu cabeza de preocupaciones, te llenas tu cabeza de basura, de tal manera que en ese momento lo primero que haces es que el miedo se posesiona de ti, te paraliza, y entonces vas hasta aún bajar tus defensas. Y hoy, en medio de esta enfermedad que tenemos, lo primero que nos dicen es que las defensas de nosotros tienen que mantenerse, defensas físicas, mantenerse altas. La preocupación, oiga, no nos lleva a nada. Orar sí nos lleva a todo. Leer la palabra de Dios sí soluciona todo. Eso sí, realmente lo que debemos de hacer. ¿O qué te ha estado preocupando en este tiempo? Yo te pregunto a ti, porque tu empresa está cerrada, porque ya despidieron gente,
¿Crees que te vas a quedar sin trabajo? Si tú le haces caso a eso y el miedo se posiciona en ti, eso le estás dando la autoridad. ¿Y qué va a pasar? ¿Te vas a poner miedo? Tu carácter se va a deformar. Vas a abrir agujeros en la vida de muchos corazones a tu lado. Y tú tienes que ser sincero, no solamente en decir cómo está realmente ahorita tu mente, tu corazón y tu carácter. A sincerarte hacia adentro delante de Dios, porque no le va a aparentar nada más decir, bueno, no estoy preocupado. Y tal vez estás sumamente preocupado, no tengo miedo y estás aterrado completamente, paralizado por el miedo. Y entonces de repente cuando explotas, dañas y contaminas, abres agujeros en muchas personas. Por eso nuevamente es importante, ¿a qué le estás dando la autoridad en este momento? Revísalo. La única autoridad que debe comandar tu vida, la que te lleva a puerto seguro, es la palabra de Dios. Que tú la hagas vida en tu vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 35. El Señor protege a los que en Él confían. Todas sus promesas son dignas de confianza. Cuando tú lees la palabra de Dios, mi hermano, ¿qué pasa? Te llenas de confianza en Él, te llenas cada vez más y empiezas a recordar todas las promesas que se han realizado y las que faltan por realizarse en tu vida. Empiezas a confiar plenamente con Dios. O sea que al llevarnos a confiar plenamente en Dios, ¿qué significa? Que la palabra es la única autoridad absoluta que debe haber en tu vida. Los 4 factores que vimos anteriormente, debes desecharlos de tu vida. Eso es lo que te dice el mundo. Acuérdate, Dios va a contracorriente, realmente, del mundo. Él te va a decir siempre lo diferente y vas a opinar diferente. Y es lo único que va a transformar tu carácter. Entonces, hemos estado hablando de la verdad de Cristo, ¿verdad? Y que eso nos va a transformar nuestro carácter y todo lo demás. Y sí, pero tú te preguntarás, ¿cómo hago para asimilar esa verdad de Cristo? Que esa verdad de Jesucristo se quede en mi corazón, deje huella en mi corazón, transforme mi carácter y me lleve a ser cada vez más como Él y mi vida camine bien y todos los que están a mi alrededor. ¿Cómo la debo asimilar para que mi mente y mi corazón quede plasmada esa verdad? Tú tienes que hacer 5 pasos. El primer paso es recibir la palabra de Dios, recibirla. Vean lo que dice Santiago 1 del 21 al 22. Así pues, despójense ustedes de toda impureza, de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Palabra de Dios. Oiga esto bien claro, acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado. Lo primero que tenemos que tener es llenar de humildad nuestro corazón para que esa verdad de Jesucristo sea asimilada, absorbida completamente por nuestro corazón, se quede ahí y nosotros la podemos ya después ponerla a la práctica. Es bien importante que analices esto. Si alguna vez en una clase de redil, o en un sermón, en una charla, en una prédica, a ti te ha parecido, ya sea el maestro aburrido, el sacerdote o el predicador te ha parecido aburrido, cuidado. Cuidado, Satanás, a quien Dios reprenda, está utilizando tu orgullo, tu soberbia, para bloquear tu corazón y que tú no recibas ese mensaje que exactamente es lo que andaba buscando para esa solución en ese problema que tienes en este momento. Ese mensaje era para ti y te bloquea y ya no llega. Y no llega a ti y era exactamente lo que tú necesitabas en tu vida. ¿Qué tienes que hacer más? El segundo paso, leerla. Leerla, sí, pero leerla, ¿qué significa? Que cuando la leemos diariamente, mis hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Y llegar a una intimidad más fuerte con Jesucristo, a intimar más con Él, que nuestra relación sea más cercana, porque vamos conociendo más de Él. Tú te acercas más a una persona conforme la vas relacionando y la vas conociendo más de ella. Así es lo mismo con Jesucristo. Tienes que leerla diariamente. Tercer paso, investigarla. Investigarla significa ahondar, escudriñar, sacarle la esencia a ese mensaje que Dios te está diciendo a través de su palabra. Tú tienes que ahondar y escudriñar y sacar todo lo que realmente te quiere decir el Señor, profundizar en ella. Recordarla.
Satanás igual te va a poner bloqueos en tu mente y te va a decir, no, es que yo soy malo para retener las cosas, no tengo retentiva. Mi hermano, mi hermana, tú que escuchas este mensaje, si eso fuera cierto, no hubiéramos pasado ni de segundo grado. Tú memorizaste cosas para poder avanzar en tus estudios. Tú estás trabajando y sos eficiente en tu trabajo porque memorizas muchas cosas. Porque a él le interesa a Satanás que tú no te recuerdes de las citas. ¿Por qué? Cuando llega el momento, como en esta situación que estamos viviendo de pandemia, de crisis general, llega el miedo a ti, te paraliza y te bloquea, y si ya te paralizó, lo que menos hace es recordar todas esas citas que Dios ha grabado en tu corazón. Miren, las citas de la palabra nos van a ayudar a nosotros, esas citas que recordemos, a resistir la tentación, a tomar decisiones sabias, reducir la tensión, edificar confianza, brindar buenos consejos. No solo nos va a aconsejar a nosotros, sino que vamos a poder dar consejos a los demás, aconsejar a los demás, aliviar, darle esperanza a los demás. Robustece nuestra fe, porque te lo aplicas. No es necesario, óigalo, no es necesario que tú te aprendas textualmente, teóricamente la cita. Todos tenemos citas que han quedado grabadas en nuestro corazón desde el día de nuestro retiro, ¿sí o no? La palabra de Dios nos hizo vivir ese día, nos devolvió la vida, y se grabaron citas y se han seguido grabando. Tú las tienes que tener, si es posible, parafraseadas. ¿Ves? Volaré como las águilas encima de cualquier circunstancia. Deja todas las preocupaciones a Dios. Yo estoy contigo todos los días de tu vida. Y en ese momento tú empiezas a recordarle y ya lo aplicas a la situación que estás viendo y empieza a abrirse el panorama de otra manera. La oscuridad empieza a desaparecer. Por último, el quinto paso es meditarla o reflexionarla. Tú la tienes que meditar a fondo, o sea, lo que Dios te está diciendo. Después de que has hecho los 4 primeros pasos, meditarla y reflexionarla, porque si no, vean lo que dice la palabra de Dios en Josué 1:8. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Palabra de Dios. Vean lo que dice bien claro. Si usted medita la palabra de Dios, oiga, todo le va a salir bien. No dice nada más unas pocas cosas. Todo en su vida va a salir bien. Y por ende, su carácter va a cambiar para bien. Y se va a ir pareciendo cada vez más al carácter de Jesucristo. Pero es bien importante algo que ya vimos en estos pasos. Usted hágalo y analícelo. Recibirla, leerla, meditarla, investigarla, recordarla, ¿no? Sí, pero oigan, esta es la parte más importante. Aplicarla. Lo más importante es que todo esto, si lo hacemos, estos 5 pasos, pero no lo aplicamos, no lo hacemos vida en nuestra vida, no lo llevamos a la práctica en nuestra vida, ese mensaje cayó como en saco roto. Y Satanás, a quien Dios reprenda, él va a hacer hasta lo imposible. ¿Sabe para qué? Para que usted no lo aplique. ¿Sabe qué? Él no le va a impedir que usted vaya a la asamblea. No le va a impedir de que usted vaya a su redil. Tampoco. No le va a impedir de que oiga el mensaje. Tampoco. No. Él va a estar pendiente si usted lo aplica o no lo aplica. Porque él va a utilizar 3 aliados bien importantes para él y bloquearnos a nosotros y no apliquemos la palabra de Dios en nuestra vida. El miedo, la duda y el desánimo. Si usted, el miedo es normal, mi hermano. Es normal que el miedo a nosotros nos impacte. Somos de carne y hueso. Nos debe impactar algo que está sucediendo, la misma situación que estamos viviendo actualmente. Sí, pero no debemos dejar que nos paralice. Si nos paraliza, entra la duda. Te empieza a dudar de Dios, empieza a dudar si va a salir adelante. Todas las promesas de Dios se hicieron a un lado, se hicieron humo, se fueron. Cayó en desánimo, en depresión y se acabó. Usted debe tener esas citas a la mano para recordarlas en cada momento. Y lo que oyó en ese redil, lo que oyó en esa charla y todo, aplicarlo. Eso que usted dijo, oyó eso, cabalito, no le dé mucho tiempo, aplíquelo. Quiero contarles algo bien importante que pasó en mi vida en estos meses ahorita que estamos viviendo. Un hermano mío que vive en el exterior cayó grave con el COVID-19. Él vive en España y siendo médico cayó y estuvo grave a punto de que lo entubaran y le colocaron ventilación y todo. En el momento
decirles me impactó. Me quebranté, se me vinieron las lágrimas y todo, pero en ese momento reaccioné. Dios trajo a mí y me dijo, no te tenés que paralizar. Y vienen a mí cuando ya empiezo a pensar en Dios, a recordar las citas claves en mi vida que me han ayudado y me ayudaron en este momento también en esta situación. Hebreos 12:2a dice bien claro, fijen su mirada en Jesús. Oigan, fijen su mirada siempre en Jesús, porque de Él viene nuestra fe. Si usted está en ese problema y hace esto, pero solo hace ese ejercicio y levanta su mirada, entonces usted va a darse cuenta de que en ese momento usted cambió de la sintonía del problema a quien tiene la solución del problema, entró a la sintonía de Dios. Ya la mirada de Dios está puesta en usted y se abren todas las demás citas. Y decirles que después me dice la cita de la primera carta de San Pedro, deja todas tus preocupaciones, son estas mis citas preferidas, deja todas tus preocupaciones a Dios. Él se interesa por mí y por ustedes. Igualmente les quiero decir que entramos en el proceso de esta misma, mi hermano, quiero decirles que a raíz de las oraciones, a raíz de doblar rodillas, de hacer el rosario diario, el tiempo libre de todo este tiempo que hemos tenido, me he llevado a hacer 2 rosarios, el rosario del grupo en la noche, rosario en la mañana antes de irme a mi trabajo, misa diaria, que antes solo hacía misa dominical. Todo eso llevó, mi hermana está fuera de peligro. Y últimamente, hace un mes, en el mismo proceso entró el hermano de Miguel. Entró en el proceso del COVID y no solo él, sino que también su esposa y su hija mayor. Ayer, exactamente, estábamos hablando con él, ya recuperado, con las oraciones. Pero usted levante la mirada a donde está la solución del problema. Satanás, mis hermanos, él no va realmente a bloquearle que usted no vaya a la clase, él va a estar interesado en que usted no aplique lo que acabo de ir en la clase. Si usted va a la clase este día y a la siguiente semana va y el maestro empieza a hablar del resumen de la clase anterior y usted no se acordó ni siquiera de lo que habían hablado, no aplicó nada, Satanás va a estar contento. Usted tiene que hacerse un plan de trabajo y hacer este ejercicio. Lo que oyó y lo que le hizo clic en esa clase, en ese redil, lo que hizo clic en esa charla, en ese mensaje que oyó en la misa, usted tiene que ponerse un plan, un espacio de tiempo para aplicarlo a su vida y deberlo llevarlo a cabo. Vea lo que dice la palabra de Dios, con esto casi voy terminando. San Juan 13:17. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Y dice San Mateo 7:24. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Esa es la roca. La base que usted tiene que construir su carácter para que sea transformado se llama en primera instancia la palabra de Dios. Porque Él le va a decir cómo es el carácter de Jesucristo, cómo tiene la meta que usted tiene que cumplir para llegar a ser cada vez más como Jesucristo. ¿Y qué ustedes me preguntarán? ¿Qué es ser cada vez más como Jesucristo? Tan sencillo, mi hermano. El carácter de Jesucristo está reflejado en los frutos del Espíritu Santo. Amoroso, Él tiene paz, es el príncipe de paz, siempre está alegre, paciente, amable, bondadoso, humilde, fiel, dominio propio. Él no es afanado, Él es amoroso. Y usted va a ir cada vez en esas facetas modificando su carácter. Usted tiene que hacerse y proponerse una meta todos los días. No solo tiene que recibir la palabra de Dios, no solo tiene que leerla, no solo tiene que investigarla, no solo tiene que meditarla, reflexionarla y recordarla, sino que llevarla a la práctica. Solo eso va a modificar su carácter, lo va a transformar y lo va a hacer igual al de Jesucristo, que es la meta que somos como hijos de Dios, porque fuimos creados para ser como Jesucristo. Ese es nuestro objetivo, pero debemos de dejar que transforme nuestro carácter el Señor primeramente con la palabra de Dios. Y como lo dije al principio, este proceso es lento, pero va a ir a la velocidad que usted quiere, de la manera que usted se deje moldear por el Espíritu de Dios. Pues usted el encargado de que la velocidad de ese proceso sea rápida. ¿Cómo? Reemplazando las mentiras por la verdad que es Jesucristo. Les pido por favor que me acompañen con una oración para cerrar esta clase. Amado Dios, amado Jesús, te damos infinitas gracias, mi Dios, porque hemos conocido más de ti.
Gracias, Señor, porque he llenado nuevamente de paz nuestros corazones. Tal vez hoy veníamos angustiados, tal vez estamos antes de oír este mensaje, preocupados, angustiados y metidos más en el problema de los días, más que oírte a ti, que eres la solución de todos los problemas. Gracias, Señor, porque con tu mensaje has abierto mi entendimiento. Has sacado todo el miedo de mi corazón, la angustia y las preocupaciones. Has devuelto la confianza en ti. A veces se nos olvida, Señor, que tú nos has dicho que vas a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Que confiemos en ti, que nada va a pasar. Dejen todas tus angustias para mí. Se nos olvida, Señor, pero si volvemos y nuevamente levantamos la mirada hacia ti, la fijamos en ti, volvemos a entrar nuevamente en esa frecuencia divina que es confiar en ti, tener fe y saber que tenemos un Dios de victoria, no un Dios de derrota. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.